Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Meli Graves y voy a hablar hoy de, en líneas generales, lo que va a pasar en el año 2025. Este es siempre uno de los videos más esperados del año, si no el más esperado, porque bueno, todos queremos saber más o menos cómo van a venir las energías para el año siguiente. Y este es un año particularmente cargado de muchos eventos astrológicos. Van a cambiar de signos planetas muy importantes, ¿sí? Planetas muy lentos. En realidad, ya en el 2024, Plutón se estableció hacia finales del año 24, se estableció genuinamente en Acuario, pero a partir del año 25 van a empezar a hacerse todos los aspectos prácticamente por primera vez con este Plutón en Acuario, pero además van a cambiar de signos. Bueno, todo mundo va a cambiar de signo y esto es muy significativo, ¿sí? Sobre todo porque de manera interesante, estos cambios de signo de planetas lentos se van a dar todos hacia signos masculinos, ¿sí? Ustedes saben que en la astrología hay signos femeninos y signos masculinos, yin, yang, si queremos verlo de esa manera. Em, y bueno, va a haber muchos ingresos a signos. Bueno, Aries va a ser sin dudas un protagonista, Géminis va a ser otro protagonista, ya tenemos a Plutón en Acuario también con energía masculina y esto me parece significativo porque uno de los temas que viene entonces para el año, sobre todo en la primera parte del año, porque después en las, digamos, en el tercer trimestre empiezan las retrogradaciones y bueno, y el ritmo se enlentece un poco. Una de las cosas tiene que ver, una de las cosas que tiene este año tiene que ver con la cuestión de la fuerza, la asertividad, el inicio, la valentía, pero también la agresividad, la belicosidad y todas, todas esas cuestiones, todos esos arquetipos asociados a lo masculino, ¿sí? Lo masculino puede ser, de nuevo, muy valiente y muy el abrecaminos, ¿sí? El cuchillo entre los dientes y vamos para adelante, pero también es, es el guerrero en el peor de los sentidos, es el que busca la guerra, es de vuelta el hostil. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo se va a dar esto y también el rol fundamental que va a tener Júpiter en todo esto, entrando en el signo de Cáncer. Lo que voy a hacer primero es mostrar en general cómo se van a dar los movimientos planetarios, qué va a pasar con cada uno de los planetas que vamos a estar mirando y después voy a hacer un recorrido por trimestres del año, así que bueno, abajo voy a dejar la línea, ¿cómo se llama esto? Los timestamps, así van buscando lo que les sirve y lo que les interesa más. Vamos. Bien, entonces, en este 2025, en primer lugar, voy a empezar de los planetas más lentos a los más rápidos, ¿sí? Como decía al comienzo, tenemos ingresos en nuevos signos. Urano va a entrar en Géminis entre julio, va a estar en Géminis entre julio y noviembre, después retrograda de vuelta a Tauro. Esto es muy importante. Los ciclos de Urano duran 84 años y sobre todo, bueno, creo que también cuando lo veamos un poquito más en el momento, Urano entrando a Géminis también ha coincidido con momentos en los cuales, sobre todo Estados Unidos, ha entrado en guerras importantes y esto sobre todo se subraya por esto que yo decía al comienzo del protagonismo tiene Aries y también que va a tener Marte sobre todo en la primera parte del año, ¿sí? Neptuno va a entrar en Aries a partir de marzo. Esto es muy importante. Neptuno tiene un ciclo de 165 años, es decir, que la vez pasada que estuvo en Aries fue en la década de 1860, hace 1000 años, y es muy significativo que entre en marzo de nuevo a Aries, perdón. Neptuno está en cada signo durante 14 años, así que incluso en nuestra propia vida, un ciclo de 14 años que estuvo en Piscis es también muy relevante, muy importante y cambia mucho la energía una vez que Neptuno ingrese en Aries. Sabemos también que en el año 26 se va a dar la conjunción Neptuno-Saturno. Voy a hablar de esto un poquito más adelante. En febrero se va a dar, como decía, la conjunción más
en términos estrictamente técnicos, se va a dar la conjunción en febrero del año 26, pero bueno, ya esta conjunción en el grado cero de Neptuno con Saturno también es muy relevante y voy a comentar un poco de esto. Plutón ya lo tenemos instalado en Acuario, movilizando todo lo que sean signos fijos, fundamentalmente. Y como ustedes ya saben, Plutón tiene que ver con transformaciones totales y absolutas. Estando en Acuario, lo que promete transformar Plutón en estos 20 años, porque ese es el punto, ¿no? El tránsito de Plutón en Acuario dura 20 años, lo que promete transformar Plutón es nuestra sociedad. Por supuesto, esto no quiere decir nada, así en el vacío es tan genérico que no quiere decir nada, pero vamos a empezar a ver, ahora que ya está genuinamente instalado en Acuario, cuando se empiecen a hacer los aspectos y sobre todo no tanto con los trígonos y sextiles, que es lo que vamos a tener este año, ¿no? Entre Urano con Plutón y entre Neptuno y Saturno con Plutón. En Acuario, con los aspectos duros que falta todavía, ¿no? Que es la cuadratura y es la oposición entre Plutón y estos planetas más lentos, lo que vamos a tener son esos momentos de esos destellos de los cambios más relevantes para nuestra sociedad. Pero de todas maneras, con el trígono que se va a hacer entre Urano y Plutón, seguramente vamos a ver una de las temáticas que está prometiendo Plutón en Acuario, que tiene que ver con la revolución, con el cambio, con la modificación de las estructuras y de los lazos sociales relacionados sin dudas con temas de tecnología y de traslados de gente de un lugar a otro. De hecho, ahora estamos terminando el año 2024 y se está hablando mucho del tema parece que los drones, bueno, no se sabe si son extraterrestres, drones, qué es lo que está sobrevolando Estados Unidos y la verdad que no me extrañaría que cuando se haga el trígono entre Urano y Plutón, esta sea una temática que regrese y se profundice. Los cronocratores también tienen ingresos a nuevos signos. Júpiter todos los años tiene un ingreso a un nuevo signo. Va a entrar a Cáncer. Esto es muy bueno, no solamente porque Júpiter está exaltado en Cáncer, sino porque un poco en el contexto en el que están los otros planetas, ese Júpiter en Cáncer va a ser el único planeta que va a estar en un signo femenino, ¿sí? Y que esté en Cáncer me parece eh, realmente positivo también por otras cosas, lo voy a comentar más adelante. Júpiter va a estar en Cáncer entre junio del año 25 y finales de junio del año 26, cuando después entre en Leo. Y tenemos, por supuesto, el ingreso de Saturno en Aries, que va a estar en Aries entre mayo y septiembre, y después va a reingresar a Piscis, a terminar aquello que le haya quedado pendiente en Piscis. Saturno no está bien en Aries, es un signo malo para Saturno, porque Saturno exalta en Libra y tiene su caída en Aries. Esto significa que un planeta que no está en un signo que le es afín, un planeta que está en un mal signo, en lugar de sacar las mejores características del signo, va a sacar las peores, ¿sí? Y un Saturno en Aries de lo que habla es de muchas restricciones a cosas que yo quiero hacer. O que cuando quiero hacer algo o cuando inicio algo, Aries, las cosas me salen mal o lo hago de la peor manera, digamos, con torpeza incluso, ¿no? Bien. En términos de planetas personales, por supuesto, el gran protagonista, y de hecho es el que empieza el relato de lo que pasa en el año a partir de los trimestres, es por supuesto Marte. Marte, ustedes saben que es un planeta que pasa más o menos 6 semanas en cada signo, pero hay momentos cuando retrograda, que es cada 2 años y pico, que pasa un tiempo mucho más largo en esos signos, ¿sí? De hecho, este tránsito entre Cáncer y Leo, entre el 17 de Cáncer de Marte, Marte que está entre el 17 de Cáncer y el 6 de Leo, va a estar prácticamente como 8 meses, ¿sí? En lugar de 6 semanas, lo cual hace que esa parte de nuestra carta se vea muy impactada por lo que es el tránsito de Marte. Y fíjense que se pone recién directo en 17 grados de Cáncer a finales de febrero, sale de sombra
a comienzos de mayo, es decir, vuelve a pasar por ese grado 6 de Leo recién en mayo y al final de todo va a recorrer hasta Sagitario, lo cual también me parece importante porque no vamos a tener la conjunción de Marte con Plutón, ¿no? Que esto es algo para mí que para estar para observarlo con mucho detenimiento, pero bueno, va a ser un fenómeno ya del año 26. También vamos a tener una retrogradación de Venus, también en Aries, hasta 24 de Piscis. Cuando pase todo esto, además se va a encontrar con Neptuno, se va a encontrar con Saturno y Venus en Aries también es un signo que no está bien, así como Marte, o sea, Saturno en Aries está mal, Marte en Cáncer está mal y Venus en Aries también está mal. Y ya sé, me pondrá a decir, bueno, pero yo tengo un Aries, un Venus en Aries. Bueno, sí, todos tenemos cosas en las cartas, pero un planeta que busca la concordia, que busca la belleza, que busca el diálogo, que busca el acuerdo, que busca la simetría, no está bien en un signo que es explosivo, que no espera, que está siempre apurado, que no tiene tiempo para masticar las cosas, ¿no? Venus retrógrado en Aries no promete un momento, digamos, dulce, ni un momento de encuentro entre las personas o entre los países o entre los socios o entre cualquier cosa que tenga que ver con los vínculos, ¿no? De hecho, el reingreso en Piscis marca un momento de gran humildad, ¿no? Un baño de humildad importante que nos va a pasar a todos. Bien, tenemos las retrogradaciones de Mercurio que de vuelta ponen a los signos de fuego, por supuesto al principio a Aries. En primer lugar, fíjense cómo esta primera porción de Aries, ¿no? Está sumamente subrayada todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Así que una de las cosas para mirar en nuestras cartas personales es, por supuesto, en dónde tengo a Aries. Y cuando digo en dónde tengo a Aries, digo en dónde está la casa cuya cúspide es Aries, ¿sí? Si lo están mirando en casas, digamos, en casas de cuadrantes, en sistema Placidus o, bueno, o el que sea que usen, ¿no? Si usan sistemas de signos completos, esto es fácil porque un signo va a ser equivalente a una casa. Pero si no lo usan, no importa, lo que me importa es la casa que tengan en la cúspide en Aries, ¿no? Ese tema de mi carta va a ser un tema que va a estar sumamente destacado todo el año, ¿sí? Pero sobre todo los primeros tres cuartos del año o la mitad y un poco más. Bien. Y por último, tenemos los eclipses, ¿sí? Nosotros en enero del año 25 el nodo norte entra en Piscis. Y ustedes saben que los eclipses tienen que ver con la distancia que hay entre las lunas nuevas y las lunas llenas, que pasan todos los meses, ¿sí? Dos, una luna llena y una luna nueva por mes, o a veces tres lunaciones, pero por lo general dos, cuando están a una distancia corta del eje nodal. Eso hace que en lugar de ser una luna llena o una luna nueva, sean eclipses, ¿sí? Fíjense que como el eje nodal se va al eje Piscis-Virgo, los eclipses van a ser en Piscis-Virgo, excepto uno, que es este eclipse solar el 29 de marzo, porque bueno, quedan algunos remanentes, digamos, del eje nodal anterior. Un eclipse lunar es una luna llena, un eclipse solar es una luna nueva. Y me parece interesante dos cosas, ¿no? Este eclipse solar que, fíjense, que va a estar prácticamente en el lugar en donde retrogradó Aries, el retrogradó, perdón, Venus, ¿sí? Se hace justamente ahí. Y el otro tema, me parece muy interesante este eclipse lunar en Piscis, ¿no? Porque es este eclipse que es lunar, que es en Piscis, que de alguna manera también está cerrando muchos de los temas que tuvieron Saturno y que tuvo Neptuno en Piscis. Y acuérdense que Saturno y Neptuno entran en Aries, pero después retrogradan y vuelven a Piscis. Así que como ven, hay un montón de cosas que pasan.
Vamos a empezar a desmenuzar esto más en concreto por trimestre. A ver. Bien, vamos a empezar entonces con el primer trimestre del año entre enero y marzo de 2025. Bueno, acá el gran protagonista, así como también lo fue a finales del año 24, es Marte. ¿Sí? Todo el mundo es importante que se vaya a fijar, sobre todo este Marte está impactando a las personas que tienen planetas o ejes entre el grado 17 de Cáncer y 6 de Leo por esta zona de retrogradación, pero también a las personas que tienen como regente del ascendente a Marte o alguna persona que, alguna no, muchas personas que por técnicas predictivas tienen a Marte como señor del año por perfecciones o en algún periodo largo de Firdaria, sí, bueno, diferentes técnicas predictivas que hacen que Marte de pronto se convierta en un planeta más significativo y con más capacidad de acción o con más capacidad de frustrarnos, ¿no? Cuando tenemos a Marte retrógrado en lugares sensibles de nuestra carta, es mucha la frustración porque aparte, yo siempre digo que con Marte retro es como que estás operando con una mecha corta, ¿no? Todo nos irrita, todo nos frustra y tenemos muchas chances de cometer muchos errores por eso, ¿no? Marte en Leo, además, es un signo que quiere es una, la combinación esa, ¿no? Es de una naturaleza muy heroica, ¿ok? Y es el rey justiciero, es el rey guerrero, y al estar retro no nos permite llevar a cabo eso que nuestra naturaleza querría llevar a cabo. Es también un Marte en Leo y también un Marte en Cáncer retro, puede hablar de inflamaciones y de temas de salud sobre todo por nervios o, bueno, esto, por cuestiones que te inflaman, que te generan calor, ¿no? En el cuerpo. Y lo que me parece más importante en este año es que ni bien empieza el año, los nodos cambian de eje nodal, pero lo que va a pasar, de hecho, el día 3 de enero, es la oposición Marte con Plutón. Esto ya pasó pero fue otro momento y con un Marte, bueno, de hecho el Marte directo ya pasó una vez, pero esta es la primera vez que va a pasar retro. Y de hecho, el final del año. A veces Marte actúa un poco incluso antes de cuando llega, ¿no? Y si bien el aspecto partil se hace el 3 de enero, tal como estoy leyendo, no me extrañaría que haya cuestiones que tengan que ver con Marte y Plutón incluso antes de que se termine el año. Y Marte y Plutón habla de, bueno, pues habla de mucho movimiento, habla de explosiones, ¿sí? Puede haber cuestiones que tengan que ver con hostilidades, guerra, mucho conflicto. Puede haber también explosiones como yo me lo imagino como en la tierra de alguna manera, ¿no? Puede ser hasta, no sé, hasta quizás hasta terremotos, si bien los signos no son mucho de eso, pero bueno, Urano todavía sigue en tierra, haciendo por lo menos por signo cuadratura a todo esto, ¿sí? A finales de febrero, Marte se va a poner directo y, como ya decía, recién en mayo sale de sombra. Con lo cual, una de las cosas que para mí es importante es ver qué porción de nuestra carta está Cáncer y está Leo. ¿Qué casas está tocando esto? Porque estas son zonas en las cuales uno quiere avanzar, quiere hacer, quiere resolver, quiere superar los miedos, superar las restricciones, superar los no. Y hasta mayo no es el momento. ¿Sí? Esto es bastante frustrante, muy frustrante, sobre todo porque además Venus se va a poner en este primer trimestre, va a ser la retrogradación entre Aries y un poco de Piscis. Con lo cual, el primer trimestre no es un trimestre para no es un trimestre para tener grandes logros, es más bien un trimestre a nivel personal para quizás para poder como plantar ciertas semillas que más adelante den frutos y bla, bla, bla. Pero lo digo bla, bla, bla no porque no tenga validez eso, sino porque creo que cuando el que está involucrado es Marte, lo que
la manera en la que nosotros lo percibimos es con impaciencia. Entonces esa idea de plantar y esperar y yo qué sé, no va mucho con lo que es la energía de este periodo, ¿sí? Me parece que la energía de este periodo es una energía más de como cuando estás como corriendo, es como, ¿vieron cuando están preparados para salir en las competencias de carrera de velocidad? Y bueno, dicen preparados, listo ya, y cuando salen, ¿vieron que hay algunos corredores que dan 3 pasos y se lastiman? ¿No? Y tipo todo su trabajo de toda su vida se ve arruinado en esos segundos en los cuales por lo que sea no pudo concretar bien la salida. Bueno, yo creo que es un poco esto y creo que en ese sentido la astrología sirve mucho para, como para entender que es un periodo, que no es toda la vida ni es para siempre. Y también creo que lo que nos enseña, sobre todo cuando el Marte está retro o cuando está muy lento, es que quizás el trabajo o la energía tiene que ser más bien hacia adentro. ¿No? Puede ser más bien como, hasta lo pienso como una práctica deportiva o una práctica, algo que te haga mover la sangre pero que no lo tengas que mostrar, algo más individual, ¿sí? De hecho, también creo que es un mal momento para todo lo que tenga que ver con relaciones diplomáticas, con relaciones entre grupos, entre países, entre líderes. ¿Sí? Porque lo que hace en este contexto de un Marte retro, ¿sí? Y un Aries que va a estar retro con un dispositor que también va a estar o retro o muy lento, en realidad ya en ese momento va a estar directo, pero va a estar muy lento, la verdad es que no promete que el mundo tenga resoluciones favorables de cuestiones por las que está pasando en este primer trimestre. Por el contrario, lo que se ve es un panorama mucho más enrarecido, mucho más explosivo, mucho más, bueno, ígneo, ¿no? Como si hubiera más fuego. De hecho, hasta me pregunto qué puede pasar en las zonas donde es verano, ¿no? Con el tema del calor, con el tema de los fuegos. Me parece que eso lo hace como que el primer trimestre sea realmente muy complicado, pero sobre todo esto aparte, perdón, el tema de las pocas resoluciones y la poca posibilidad de hacer acuerdos, también una vez más está subrayado em, porque vas a ver una retrogradación de Mercurio en marzo. Básicamente, creo que en este primer trimestre el mes, por supuesto, más cargado es marzo, porque además de tener la retrogradación de Venus, tenemos la retrogradación de Mercurio y además vamos a tener eclipses y Neptuno, con lo cual mm, Neptuno, como decía yo antes, entrando en Aries cambia mucho la manera incluso de cómo se ve lo ariano. Neptuno es un planeta que está relacionado, Neptuno, perdón, va a entrar en Aries el 31 de marzo, ¿sí? Un poquito después de los eclipses, que voy a hacer una mención un poco después, ¿no? Si bien vienen antes que el Neptuno entrando en Aries. Como decía, Neptuno entra en Aries el 31 de marzo y hace 165 años que no está en Aries. Neptuno es un planeta que tiene que ver con fantasías, que tiene que ver con irrealidades, que tiene que ver con imaginación, que tiene que ver también con estados alterados de conciencia. Les voy a leer lo que dice Tarnas sobre Neptuno. Bien, Tarnas dice, estoy leyendo Cosmos y Psique, ¿sí? Dice, Neptuno está asociado con lo trascendente, con lo espiritual, con lo ideal, con lo simbólico y con las dimensiones imaginativas de la vida, con lo sutil, lo sin forma, lo intangible, lo invisible y también con lo infinito, lo que nos une, lo que es sin tiempo y lo que es inmaterial. Está asociado con el impulso de dejar atrás los controles que pone en juego el ego y la idea de que uno está separado del mundo, ¿no? Neptuno trata de disolver los límites y las estructuras en favor de todos indiferenciados y unificados con tendencias a la ilusión y a la desilusión,
a la decepción y, y al autoengaño, al escapismo, a la intoxicación, la psicosis, las distorsiones perceptuales y cognitivas, la amalgama y la confusión, la proyección, la fantasía, con que nos nuble la conciencia, los dioses, las creencias, los ideales, los sueños, las ideologías, con el encantamiento en forma positiva y negativa. Y esto me parece re significativo porque Neptuno va a estar 14 años, ¿no? En Aries. Y creo que uno de los primeros impactos que va a tener Neptuno en Aries, en contexto que yo decía al principio de esta presentación de este año tan masculinizado, creo que va a haber una como idealización y una elevación en términos de fantasía de lo que significa la figura de lo masculino, de lo que significa la figura del guerrero, de lo que significa la guerra. Creo que va a haber la guerra y el guerrero. Creo que va a haber de manera muy negativa, creo yo, con consecuencias muy malas. Creo que va a haber un encantamiento, una fascinación. ¿No? Con esa idea de la fuerza, con esa idea de imponerse. Creo que en este sentido puede haber también movimientos colectivos que traten de generar e insistir más en esas ideas de grupos o de grupos siguiendo a individuos más grandes que la vida, ¿no? Creo también que hay como una contradicción natural entre lo que significa la disolución de los límites, que es Neptuno, y el yo, que es Aries, ¿no? ¿Cómo se va a conjugar esto? Y por eso creo que también es un momento, en estos 14 años, no me extrañaría que surgieran como líderes carismáticos, gente que trate de embellecer ideas e ideologías más bien hostiles, belicosas, y en ese sentido a mí me parece positivo que si bien Saturno no está bien en Aries, a mí me parece que está bueno que Saturno posteriormente entre en Aries porque le va a dar a ese Neptuno en Aries un poco como de mayor humildad, si se quiere, o un cariz menos como estimulado, como una cosa más para abajo, más tranquila. De hecho, es interesante porque también Tarnas habla en un momento de la carta de Darwin y la carta de Lincoln, que nacieron el mismo día, y los dos nacieron con una conjunción de Saturno y Neptuno. Estoy leyendo acá, ¿sí? Que la cual se asocia muchas veces, frecuentemente, con una sensibilidad aguda hacia el sufrimiento y la tristeza de la vida, ya sea que la experimente uno mismo o los otros. Preocupaciones por la muerte más que lo usual y la muerte y sus implicaciones espirituales potenciales tendencias hacia melancolía persistente o depresión, insomnio y, ¿cómo se llama esto? Síntomas psicosomáticos crónicos, ¿no? De hecho, creo que una de las cosas que también puede traer Neptuno en Aries, para las personas que tengan ese Aries subrayado por alguna razón en ascendente, bueno, o medio cielo, bueno, digamos, en puntos claves de la carta o algún planeta personal, ¿no? En ese grado cero de Aries, me parece que una de las cosas que puede traer ese Neptuno es en enfermedades psicosomáticas, enfermedades psicológicas, cuestiones que tengan que ver, ataques de pánico, cosas que hagan que tu cabeza te juegue malas pasadas y te debilite, ¿no? Y la otra cosa que también está siempre asociado Neptuno, tiene que ver eh, con movimientos artísticos, ¿no? Con la creatividad, con la poesía, ¿no? Y a mí me parecía también interesante porque la vez pasada que Neptuno estuvo en Aries, coincidió con el comienzo del arte impresionista. Y me parecía muy interesante que en realidad cuando nosotros pensamos en el impresionismo no te muestra la imagen tal cual es. ¿No? De hecho, tiene que ver también con el avance de la fotografía, bueno, con las primeras fotos y con
con una tecnología que pueda representar la realidad mucho mejor, mucho más fielmente que lo que lo hacía el pintor. Por eso el pintor empieza a explorar otras experiencias de la realidad y de hecho lo que pasa con el impresionismo es que lo, el impresionismo es un movimiento en el cual la manera en la que el artista pone la luz sobre la imagen que está pintando hace que sea todo diferente, ¿no? Fíjense lo que dicen sobre la primera exposición de los impresionistas. Bien, estoy leyendo del Gombrich, ¿sí? Bueno, un crítico va a ver una exposición, ¿sí? Dice, La Rue Le Pelletier es un lugar de desastres. Después del incendio de la ópera ha ocurrido otro accidente en ella. Acaba de inaugurarse una exposición en el estudio Durand Ruel que, según se dice, se compone de cuadros. Ingresé en ella y mis ojos horrorizados contemplaron algo espantoso. 5 o 6 lunáticos, entre ellos una mujer, se han reunido y han expuesto allí sus obras. He visto personas desternillándose de risa frente a esos cuadros, pero yo me descorazoné al verlos. Estos pretendidos artistas se consideran revolucionarios, impresionistas. Cogen un pedazo de tela, color y pinceles, lo embadurnan con unas cuantas manchas de pintura puestas al azar y lo firman con su nombre. Resulta una desilusión de la misma índole que si los locos del manicomio recogieran piedras de las márgenes del camino y se creyeran que habían encontrado diamantes. ¿Sí? Me encanta porque, primero porque obviamente que los tratan de locos, de hecho el término impresionista primero fue, ay, una burla y después ellos mismos se apropiaron de este término de impresionistas, pero porque se habían quedado impresionados los críticos en un mal sentido, pero a mí esto me gusta porque habla mucho de una cosa bien ariana, que es la individualidad, ¿no? La individualidad respecto de cómo veo el mundo. Y de hecho, dependiendo de a dónde nos toque en la carta, Urano en Aries puede marcar un cambio en nuestra filosofía de vida, si se quiere, ¿no? En nuestra perspectiva sobre sobre la luz con la que vemos al mundo, ¿no? Como ya decía, que Saturno entre después y vaya a la conjunción, si bien como en términos estrictos en su, se va a hacer en febrero del año 26. Perdón que repita, pero bueno, como hay muchas fechas y demás, y aparte voy y vuelvo. Si bien lo traté de armar lo más ordenadamente posible por trimestres, puedo hacerlo mal. De hecho, Saturno entra en Aries en mayo, fuera de este primer trimestre. Em, Saturno creo que va a traer una voluntad, digamos, de confinar un poco estas ideas tan personales, estos personajes tan estrambóticos, esta cuestión como medio de glamorización, como dice Christopher Renstrom, de lo que tiene que ver con las características y la potencia que tiene el hombre, el macho, lo masculino, lo asertivo, ¿sí? Y creo que en ese punto, a partir de mayo, va a haber como un parate respecto de lo nuevo que traiga Neptuno en Aries. De hecho, también con Neptuno en Aries, perdón, con Saturno y Neptuno en Aries, con esa conjunción que de nuevo no se va a hacer exactamente igual, pero de hecho va a haber un momento en el que va a llegar a menos de un grado, van a estar a menos de un grado. Me gustaría ver también qué pasa con Rusia, ¿sí? Porque históricamente las conjunciones Saturno-Neptuno, que se hacen cada 37 años, han tenido siempre, en realidad, lo puedes ir hacia atrás muchísimos más años y funcionaría igual, han tenido impactos muy potentes en lo que ha sido la historia de Rusia, perdón, y de la Unión Soviética. Pensemos que para hacer solamente siglo XX, pero podemos ir para atrás y también se da. En el año 17, 1917, la Revolución Rusa. La segunda conjunción es en el año 52, cuando después en el 53 muere Stalin, ¿sí? Y la próxima fue en el año 89, cuando se desmembró la Unión Soviética, ¿no? Bueno, en realidad en el 89 cae el muro de Berlín y empieza la debacle final de la Unión Soviética, ¿no? Entonces estas conjunciones de Saturno con Neptuno han venido quizás a poner coto a ideas, a ideologías, a personajes que se arrogaban la- el ser, ¿no? Esas ideas de unidad,
de unidad, de igualdad, etcétera, y Saturno ha realmente conseguido que haya movimientos para mayor liberalización. Digamos, independientemente de las opiniones personales, lo cierto es que la Revolución Rusa, sobre todo la primerísima etapa, ¿no? La del 17, por ahí pongámosle hasta el 17 y 18, ¿sí? Hasta que empieza la guerra civil, son momentos trascendentes y de gran liberalización, de gran liberación, no, perdón, libertad sobre todo para la gente, ¿no? Pensemos que Lenin da control obrero a las fábricas, hace un divorcio muy fácil, da el aborto legal para las mujeres. Digamos, se democratiza genuinamente la vida rusa, o por lo menos las leyes dicen eso, y después, bueno, hay una vuelta atrás. Cuando muere Stalin, no solamente muere el tirano, sino que después el que va a subir al liderazgo de la URSS, que es Khrushchev, bueno, el tipo quiere desestalinizar, o por lo menos dice eso, ¿no? Y después, bueno, con la caída del muro y con la caída con el desmembramiento de la URSS, también empieza un momento de mayor liberalización, de mayor democratización, comillas, 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 para lo que es Rusia. Y ahora que Rusia está metido en la guerra con un líder autoritario, con un líder no democrático, me pregunto qué impacto puede tener este Saturno y Neptuno, y de nuevo, digamos, poniendo presión para que esto se libere. Y en contexto de esto también me parece interesante que Plutón va a estar arriba de la luna de China, ¿no? Entonces, de la luna de China del año 49, ¿no? De la carta de Mao. Y esto también me parece importante porque cuando Plutón toca la luna de un país, bueno, puede pasar que se muera mucha gente, eso es una opción, claramente, porque de hecho luna es el pueblo y Plutón, uno de los significados es muerte, pero en un contexto en el que Plutón está yendo a la democratización y a la horizontalidad más bien de las estructuras de poder, me pregunto si no tiene que ver también con un empoderamiento, entre muchas comillas, de la población china, ¿no? La verdad que no sé lo que va a pasar, sí creo que este primer trimestre abre de manera muy potente, y también así como decía que para nuestras cartas personales tenemos que mirar a dónde tenemos Cáncer y Leo, porque por el tránsito de Marte, también es importante ubicar bien a dónde tenemos Aries, porque Aries es gran protagonista del año, enorme protagonista del año, ¿sí? No nos olvidemos que el día 29 de marzo, 2 minutos antes de que entre Neptuno en Aries, tenemos un eclipse solar también en Aries, en ese grado 8 de Aries, y 15 días antes, el día 14, tenemos un eclipse lunar en Virgo. Y acá me parece que es también interesante porque ese eclipse lunar se va a dar en conjunción con Saturno, ¿sí? Perdón, en oposición a Saturno. Em, y esto es realmente significativo porque para mí este eclipse en Virgo nos hace un poco retrotraernos a cuestiones del año 2024. Hay algunas cuestiones que quedaron em, que tienen que ver con el paso de Saturno por Piscis, ¿no? Que para mí es importante que tratemos de llevar registro de qué hizo Saturno pasando por esa casa y este eje que se activó por oposición. Piscis, Saturno por Piscis, Neptuno por Piscis y Virgo enfrente, ¿no? Y es interesante porque Virgo es un signo que tiene que ver con discernimiento, con jerarquización, con orden, ¿no? Entonces, en un contexto en lo que todo se ve tan desordenado y en donde todas nuestras iniciativas parecen no tener una forma de ser encausadas de manera saludable, predecible, organizada, creo que este primer eclipse que viene acá en el año, ¿no? Este eclipse lunar también nos invita a que nos ordenemos. Y al estar Saturno involucrado en conjunción al Sol en ese momento, creo que también es muy interesante pensar
qué cosas nos traemos para este año nuevo. De hecho, el año para mí tiene un momento muy importante, que es bien la primera semana del año, que es el Marte oposición Plutón, y después la segunda parte fuerte de este año, de este primer trimestre, perdón, es lo que pasa en marzo, ¿no? Esta cuestión de orden, de discernimiento, de división, de descarte de lo que no va, creo que también nos va a permitir más a nivel personal definir con qué cosas, por qué cosas nos vale la pena luchar, ir adelante, ¿no? Comprometernos. Puede parecer una cosa como una medio una frase hecha, ¿no? Con qué nos queremos comprometer y tenemos que aprender de esto. Y yo, bueno, quizás sea porque yo soy muy de Géminis, entonces a mí lo que tiene que ver con entender qué va primero, qué va después, decir que no, em, es como que a mí todo me gusta, todo me entusiasma. Y a mí en ese sentido, que Virgo esté presente en este eclipse me parece importante, porque también nos permite justamente en todo el estímulo que hay en este mes de marzo, esto lo baja, ¿no? Esto lo baja y creo que nos ayuda a organizar qué queremos hacer para adelante. El eclipse del 29, que es el eclipse solar, el 29 de marzo, que es el eclipse solar en 8 grados de Aries, bueno, un poco nos está trayendo también cosas que pasaron el año 24 con los eclipses que hubo en Aries y en Libra. Y por otro lado, me parece también que nos va a revelar, nos va a ayudar a revelar de manera más clara qué es lo que trae o algunos de los contenidos que traen este Saturno y este Neptuno en Aries más a nivel personal, más al nivel de nuestra carta. Bien, vamos al trimestre 2, abril, mayo, junio, ¿sí? En primer lugar, en mayo me parece importante que Marte y Venus ya salen de su sombra, así que esto también allana mucho todo lo que tiene que ver con hacer cosas y también con negociar, ¿sí? Que es muy también de Venus. En ese punto me parece importante y también me parece importante porque a nivel, me parece que mundial puede ayudar a poner ciertos paños fríos sobre todo este ámbito, todo este ambiente, toda esta sensación tan, como decía, tan belicosa, ¿no? Que hay en el primer trimestre del año. En mayo, el 26 de mayo, entra Saturno en Aries. Esto es un ingreso muy importante, ¿sí? No solo por lo que ya dije de la conjunción entre Saturno y Neptuno, sino porque cuando Saturno se mueve en nuestras cartas personales, yo hace 1000 años, cuando empecé a estudiar astrología, a mí nunca me interesó el escéptico, o sea, yo siempre digo que yo la astrología no la milito, no la defiendo, o sea, la astrología funciona, creas o no creas en ella, así que yo no, no, quizás predico para el converso, digamos, no me interesa convencer realmente a nadie. Pero hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar astrología, a mí una vuelta me dijeron, si vos querés hacer que alguien entienda que la astrología es real, vos decile tres, cuatro palabras de la casa por la cual esté pasando Saturno. Porque seguro va a tener una dificultad, seguro va a estar sintiendo presión, seguro va a estar tensionado, seguro va a haber tenido una pérdida, seguro va a haber tenido o hacer más esfuerzo, seguro le va a exigir más disciplina, seguro le va a exigir límites, ¿no? Y un poco sí, es así, ¿no? La casa en donde entre Saturno va a ser una casa en donde vamos a tener desafíos, no es fácil. Es cierto que Saturno es un tránsito que dura 2 años y pico, prácticamente 2 años y medio, y en términos genéricos, el primer año suele ser un año de mayor dificultad, mientras que el segundo año o la segunda parte del Saturno en la casa y en el signo está más bien asociado a momentos de construcción. Lo que pasa es que toda esta primer parte de Saturno entrando en, en Aries, vamos a tener a un Marte que si bien por suerte ya salió de sombra, viene como de todo ese trauma, digamos, de haber pasado esa retrogradación tan larga por Cáncer. Y como decía antes, Saturno en Aries es un lugar muy malo para Saturno. Saturno quiere establecer reglas
previsibles. Saturno quiere trabajar, Saturno quiere aplicarse en algo. Y Aries no quiere eso. Aries quiere todo para ayer, no tiene paciencia, le aburre el proyecto a largo plazo, ¿no? Eh, Aries es un signo que, bueno, a mí me encanta. Esto también creo que tiene mucho que ver con el momento en el que mi ascendente, también mi ascendente progresado, perdón, ¿no? Mi ascendente progresado entró en Libra, entonces me encontré mucho más con el otro, con el otro de Aries y también quizás con lo que uno proyecta, porque eso es también la oposición, ¿no? ¿Qué estoy proyectando yo en otro? Y a mí me parece muy atractiva esa energía de Aries, el hacer sobre todo. Lo que pasa es que hacer no es construir. Y Saturno entonces se encuentra en un ámbito en el cual no puede hacer cosas a largo plazo y eso hace que se vuelve más bien un tirano en lugar de un maestro, ¿no? Es el profesor que te grita para que aprendas y al final no aprendes nada. Em, Esto, bueno, está como, es muy intricado todo esto porque está metido con el Neptuno, con todo ese énfasis fuerte que hay en lo marcial de Marte y en lo ariano, ese resabio que quedó de ese eclipse en Aries, digamos. Hay, está como, bueno, también enrarecido todo esto, este Saturno en Aries, de vuelta, va a tardar 2 años y pico y de hecho este año 2025 vuelve un toque para atrás hacia el final del año. Pero de todas maneras, creo que añade un poco a esta idea de rigidez y de mirada un poco como, como decía yo, ¿no? Marcial respecto de lo que es el mundo. Y yo acá me acordaba que el otro día leía una clase, digamos, que dio Albert Camus en 1946, ¿no? Camus se llama La crisis humana. Y es muy interesante porque Camus lo que hace es un poco reflexionar sobre lo que fue el nazismo en Francia, ¿no? La invasión nazi a Francia, Vichy, etcétera. Y el tipo lo que empieza dando como viñetas, como ejemplos de lo que fue la ocupación nazi en Francia. Entonces habla de como de un portero de edificio, de un encargado de edificio que le toca limpiar el piso mientras hay dos tipos atados que han sido torturados y el portero solamente se dedica a limpiar la sangre alrededor de estas dos personas. Da otro ejemplo de un nazi que le dice a una madre a cuál de sus 3 hijos ella elige para que el nazi no lo mate. Da otro ejemplo de un torturador de la Gestapo que le acaba de cortar las orejas a un prisionero y le pregunta qué música le gusta escuchar, ¿no? Y en este sentido, dice Camus que la herencia más dura que ha dejado el nazismo en Europa, un poco también lo que dice Hannah Arendt, ¿no? Que el totalitarismo aparece cuando se termina la empatía, ¿no? El Camus lo que dice es que lo que ha dejado el nazismo en Francia y un poco en Europa es lo que él llama la adoración por la eficacia y lo abstracto, ¿no? Él dice que los prisioneros no son vistos como personas por los perpetradores, ¿no? Por los victimarios. Entonces, no hay nada que el prisionero, no hay nada que la víctima pueda decir para que termine su castigo porque el victimario se ha vuelto un devoto de la eficiencia y de lo abstracto. En la eficiencia, cuando habla de la eficiencia, habla de los procesos automatizados, ¿no? De la burocracia, de sistemas burocráticos tan grandes que tienen reglas y propósitos que son propios, digamos, no humanos. Por supuesto, no estás viendo internet ni redes sociales ni nada, pero un poco de eso también hay, ¿no? Que podríamos como trasladar ahora, la idea de que no hay, que hay ciertos espacios en donde no hay reglas que tengan que ver con reconocer al otro, que son reglas de alguna manera independientes. De hecho, pienso mucho, pensando también este Saturno, Neptuno en Aries, cómo funcionan hoy las redes en donde todo es agresión, ¿no? No hay diálogo, hay combate, ¿no? Y nadie toma como responsabilidad por eso y no hace falta ser responsable de las cosas que uno dice. Em,
un siglo antes de Camus, Kierkegaard había escrito que va a llegar un día en que las palabras se van a producir de manera industrial, como si fueran commodities, ¿no? Y esto me parece interesante porque aparte lo quiero relacionar con el Urano entrando después en julio en Géminis. Creo que este Neptuno, Saturno, entrando en Aries, creo que también va a estimular esta belicosidad a través de las redes, a través de las palabras, a través de lo que yo digo rápido y después no mido consecuencias, porque tampoco tengo consecuencias, digamos, no hay consecuencias para mí con lo que yo haga, ¿no? Camus decía entonces que la ocupación nazi dejó a los devotos de la eficiencia y de lo abstracto. Y cuando él habla de lo abstracto, habla de las ideologías, habla de estas ideologías colectivas, de estas pasiones colectivas que anulan los sentimientos humanos, la lástima, el remordimiento, el amor, la solidaridad, se anulan porque tenemos la idea del líder, la idea de ese ser superior al que seguimos y que me parecía, bueno, yo en realidad, cuando estoy preparando mis videos, mis presentaciones, yo no leo nada ad hoc. O sea, sí, leo las efemérides, quiero decir, ¿no? Pero en realidad siempre me pasa que estoy leyendo o conectándome con cosas que después mm, terminan siendo como para mí buenos vehículos para explicar lo que pasa en el cielo. Pero bueno, eso tiene que ver también con lo que dice Tarnas, que es que en realidad está todo tiene que ver con todo, ¿ok? Pero bueno, esto de Camus, por supuesto que no está pensando él en astrología, pero a mí me parecía tan transparente, ¿no? Para explicar ese Neptuno, sobre todo en Aries, y ese Saturno acompañando, que otro de los significados, es verdad, puede ser melancolía, baja de energía, psicosis, problemas mentales, ¿no? De salud mental, pero también es el líder fuerte, el líder carismático, el líder como de una secta o de un culto, ¿no? En donde los fieles no pierden su capacidad de raciocinio, pierden su capacidad de reflexión, simplemente actúan de manera automática. Y todo esto lo digo, no solo para contarles esta clase que me pareció muy interesante de Camus, sino porque me parece que acá también en este segundo trimestre el ingreso de Júpiter en Cáncer, entre el 9 y el 10 de junio, depende de dónde estés en el mundo, es el bálsamo que un poco puede poner, no sé si es paños fríos, pero un poco afrontar esta dureza tan como de ejército, ¿no? Esta cosa como tan distante, tan fría, em, tan marcial. Eh, Júpiter entra en Cáncer, entonces todas las cosas que tengan que ver con lo canceriano se expanden. Júpiter trae suerte y Júpiter también protege. Ustedes piensen que Júpiter es el planeta que por su fuerza, digamos, orbital, hasta atrae tipo meteoritos y porquerías espaciales que si no le estarían impactando a otros planetas, la Tierra, por ejemplo, ¿no? Y así como astronómicamente es un protector, también desde el punto de vista del arquetipo astrológico es un protector. Júpiter protege nuestro mundo doméstico, Júpiter protege a nuestra familia, aquello que entendamos nosotros, cada uno de nosotros como familia. Júpiter protege nuestra intimidad en Cáncer, porque también Cáncer tiene que ver con frente a la exposición de absolutamente todo y frente a esa fruición que parece tener mucha gente por mostrarse. Yo soy un sol en casa 12, entonces a mí, de hecho, me conflictúa mucho, me cuesta un montón grabar hasta videos, ¿sí? Pero bajo ningún concepto hablar de mi vida. Me parece que esto es muy positivo porque Júpiter un poco puede hacerle frente, ¿no? A estos contenidos tan rudos que trae todo lo ariano. Júpiter en Cáncer le da también sentido a las cosas a las que por las que nosotros querramos luchar con tanto Aries, ¿no? Es una salvaguarda para eso de lo más íntimo, para eso del lugar en donde nos sentimos protegidos, porque también Cáncer tiene que ver con protección. También para las personas que estén, para las mujeres que estén buscando quedar embarazadas, es también un tránsito muy bueno. De hecho, en esa lucha
en esa cuadratura entre Saturno y Neptuno, sobre todo con Neptuno. Y la cuadratura de Júpiter es algo a priori, obviamente hay que verlo en cada carta, auspicioso para la concepción, ¿no? De hecho, bueno, ese Júpiter también le va a hacer trígono a los planetas que tengamos en signos de agua, no solo los de cáncer, y eso también me parece como una salvaguarda frente a un mundo que se pone muy agresivo, pensar que finalmente lo que tenemos en el corazón y también lo que tenemos como en el alma es lo que vale la pena, ¿no? Hay una división clara entre el afuera y el adentro, y yo lo veo mucho como una salvaguarda. De hecho, que el eclipse después en septiembre, el eclipse lunar sea en Piscis, es también una idea como de que hay algo del orden del alma, ¿no? Del espíritu, no sé, de algo intangible que se está moviendo y que es en realidad apoyado por Júpiter, ¿sí? Bien, paso ahora al tercer trimestre del año. Julio, agosto, septiembre. En julio pasa algo re importante, si bien después va a retrogradar, que es que Urano entra en Géminis. Urano estuvo 7 años en Tauro y Urano no es un amigo de Tauro, digamos, porque Urano es revolución, es cambio, es decisiones así, es el eureka, es la transformación sin mucho pensar, es la electricidad. Y Tauro es pesado, ¿no? Es lento, es de tiempos lentos, es de cambios lentos, con lo cual Urano, pasando por Tauro, genera cambios en la persona, pero que la persona no se siente tan a gusto, ¿no? Después, por Dios, se adapta, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso, no sé, en personas con Sol en Tauro, que sin duda en estos 7 años han cambiado radicalmente su vida, pero no creo que hayan vivido esos cambios de una manera dulce, ni de una manera suave, ni de una manera amorosa, ni sobre todo como, ¿cómo quiero decir? Natural, ¿no? Em, eso, orgánica, eso quería decir, ¿no? Son más bien cosas que se impusieron y frente a los que tuvieron que tomar decisiones. Con Urano entrando en Géminis, eso cambia mucho porque Urano y Géminis tienen mucha más afinidad. Urano tiene que ver, como decía, ¿no? Con cambio, con revolución, con curiosidad, con inventos, con intereses. Y Géminis también, ¿no? Géminis es muy mental, Géminis es muy curioso, creo que es una característica que comparten tanto Urano como Géminis. Urano también es lo diferente y Géminis le gusta todo, le interesa todo. Creo que también va a haber grandes avances en todo este paso de Urano por Géminis, que son, como ya decía, 7 años, en todo lo que tenga que ver con comunicación, con transporte. Me imagino que con Urano en Géminis va a haber finalmente estos autos y transportes que podés hacer sin manejar, digamos, como auto, no sé, que se muevan solos, eso quiero decir. Y también el tema, por supuesto, de todo lo que es la carrera espacial, que esto es una realidad que está viniendo y que no me extrañaría que con todo el paso de Urano en Géminis realmente se concreten cosas que antes eran impensadas, ¿no? Urano tiene una característica, ¿no? Que siempre cuando aprendes astrología te dicen con Urano esperar lo inesperado, ¿no? Y eso para mí como que no significa nada, porque esperar lo inesperado no me ayuda a tratar de prever qué va a pasar. Yo creo más bien que lo que pasa con Urano en Géminis es que hay un nivel de lo que, digamos, para saber hay que imaginarse, digamos, ¿no? Y para imaginarse nosotros tenemos un menú limitado de opciones, de cosas que nos podemos imaginar. Em, Siempre, como, a ver, ¿el genio quién es? El genio no es el mejor en algo. El genio es por él que se hace preguntas distintas y que nunca se habían preguntado. De hecho, no sé si ustedes piensan en Einstein. Einstein era un matemático, digamos, mediocre, pero es un tipo que se puso a pensar de una manera, desde una perspectiva alternativa, qué era el tiempo, qué era el espacio, etcétera, ¿no? E hizo unas teorías que
seguro están buenísimas, yo no las conozco en detalle, no es mi métier, pero bueno, creo que hay también, con el Urano en Géminis, creo que surgen también más genios, ¿no? Más gente que está pensando desde otro lugar y hacia otros lugares. Esto, por supuesto, es un periodo largo. Me parece que esta primera entrada de Urano en Géminis, creo que una de las cosas que está estimulando es ese Neptuno y ese Saturno en Aries, y aparte va a haber un trígono con Plutón, con lo cual sí creo que este año podría haber un avance muy grande en todo lo que tiene que ver con transporte y comunicación. Me extrañaría que en el año 2026 hablemos, nos conectemos de la misma manera, y por eso insisto en el Júpiter en Cáncer, porque está muy bien que nos estamos viendo por una... O sea, yo me estoy viendo a mí misma mientras grabo esto. Y después ustedes que están en diferentes lugares del mundo, en diferentes zonas horarias, en diferentes días, están mirando una caja, ¿no? Con mi cara, y estamos... yo estoy transmitiendo conocimiento y ustedes después me pueden dejar un mensaje o me pueden mandar un mensaje, y podemos seguir este diálogo incluso aunque no nos conozcamos, y eso es muy, bueno, desde mi punto de vista muy rico y muy interesante, pero bueno, también hay una distancia, ¿no? Al final somos animales, qué sé yo. Quizás lo diga mi sol en Cáncer, ¿no? Pero somos animales y queremos estar juntos. A mí me pasa que yo cuando me voy a dormir, que yo tengo a mi gatita que tiene 15 años, ¿no? Ella pide que la suba a la cama porque ya está viejita y está gorda y no puede. Y cuando la subo, perdón, a la cama, chilla para que la suba, yo la subo y se pone pegada a mí, ¿no? Necesita ese contacto. Y eso es que es eso, somos animales. Entonces, esta cosa tan aérea, ¿no? De Urano y de Plutón, de ese trígono que va a estar increíble, no sé, quiero ver qué va a pasar, ¿no? Quiero ver a dónde vamos a llegar, cómo nos va a llegar la información. Estoy expectante, tengo curiosidad, quiero saber, pero al mismo tiempo creo que también es interesante y un bálsamo que Júpiter esté en Cáncer para seguir estimulando otros aspectos de las personas que tienen que ver con, más bien con lo emocional. Pensemos que ahora, con todos los planetas yéndose de Piscis, entrando en signos, bueno, de Piscis, de tierra, ¿no? Entrando en signos masculinos, la energía cambia y nada, y hay una razón por la cual existen las dos polaridades, porque en realidad las dos conviven entre en nosotros, y aparte como en un espectro, ¿no? Uno no es todo una cosa o todo otra. Em, y bueno, y por eso también me parece que es como hay un límite, entre comillas, que pone ese Júpiter entrando en Cáncer, diciendo, bueno, hay algo en el cual tenemos que estar, que preservar desde el punto de vista de lo emocional, desde el punto de vista de lo espiritual, ¿no? En ese punto también, por eso decía que los eclipses, que tenemos uno el día 7 de septiembre, y otro el 21 de septiembre. El 7 de septiembre es un eclipse lunar en 15 grados de Piscis, y el 21 de septiembre es un eclipse solar en 28 de Virgo, de vuelta con Saturno, ¿no? Eh, Porque ya Saturno va a haber estado, va a estar volviendo, ¿no? Va a estar reingresando. Me parecía como me dejó pensando, ¿no? Porque todo parece moverse tan rápido, pero en paralelo hay algo que no se mueve tan rápido, que tiene que ver con esas cosas que tienen que ver con los signos femeninos, con los signos con la parte de esa femenina que tengamos en nuestra carta, en donde tenemos Cáncer, en donde tenemos Virgo, Piscis, ¿no? ¿Cuáles son los temas en donde nos podemos sentir más refugiados, o cuáles son los temas que son más significativos realmente para nosotros? Porque siento que va a haber como mucho ruido alrededor nuestro, ¿no? Pero bueno, como que el ruido no es música, hay que ver dónde está la música de cada uno, ¿sí? Tenemos en el cuarto trimestre, y ya termino,
Decía, en el cuarto trimestre tenemos octubre, noviembre, diciembre, tenemos una retrogradación de Mercurio, que la segunda no la mencioné, se da en julio y agosto, entre el grado, creo que 15 a 4 grados de Leo en el tercer trimestre, que esto también es interesante porque vuelve a tocar ese lugar en donde se detuvo todo el largo tránsito de Marte entre Cáncer y Leo a comienzos de año. Pero bueno, en el cuarto trimestre tenemos una retrogradación de prácticamente todo noviembre, entre el 9 y el 29 de noviembre, con Mercurio haciendo el tránsito entre Sagitario y Escorpio, así que todo mundo a ver qué pasa en esa zona Sagitario-Escorpio de la carta de cada uno. Recordemos que las retrogradaciones de Mercurio son fenómenos comunes, así que no es que hay que parar la vida por eso, bajo ningún concepto, pero sí que somos más sensibles a todos los significados de Mercurio retro cuando tenemos un año regido por Mercurio, ¿sí? Por perfecciones o a veces puede ser en tu rebo, ¿no? Em, Vamos a tener en este cuarto trimestre, entre octubre y noviembre, también los reingresos de Saturno reingresó a Pisces en septiembre y después en octubre va a reingresar a Pisces Neptuno y Urano va a reingresar a Tauro a comienzos de noviembre. De hecho, reingresa Urano en el 9 de noviembre y ese mismo día se pone Mercurio retro. Y yo creo que esto nos está diciendo que el último trimestre del año es un trimestre en donde el ritmo baja muchísimo, en donde también quedaron cosas pendientes para hacer en Tauro, pendientes para hacer en Piscis, con lo que nos vamos a tener que volver a enfrentar. Y por eso también, como toda la primer parte del año, por eso tres tercios del año, tres cuartos, perdón, del año, se lo ve como tan activo, tan hacia adelante, tan estimulante, con tantas cosas, ¿no? Que nos llaman la atención. Yo creo que es muy importante los eclipses con tanto Virgo, Piscis, etcétera, como para hacer discernimiento. Y también creo que si tomamos una decisión en todo este momento en donde estaban para adelante todos estos planetas, esos momentos de los eclipses nos tienen que haber ayudado idealmente a jerarquizar bien y no flaquear, ¿no? Porque si lo hiciste, lo hiciste. Bien a la Aries, porque sobre todo con el Urano reingresando en Tauro y el Neptuno reingresando en Piscis, pero sobre todo con el Urano reingresando en Tauro, me parece que puede haber dudas respecto de las acciones que nosotros tomamos o las maneras en las cuales nosotros reaccionamos a los estímulos que trajo Urano en Géminis, ¿sí? En definitiva, me parece que es un año muy interesante, en donde pasan muchísimas cosas, es imposible sintetizarlo, pero bueno, iremos viéndolo mes a mes y con los momentos más salientes, con los movimientos astrológicos más salientes durante todo el año. La verdad que es un año que a mí me da mucha curiosidad ver cómo se va a desarrollar. Es cierto que los tránsitos de los ingresos de los planetas lentos a nuevos signos son procesos, no es que todo pasa el día uno que entran, pero sí es cierto que cuando que un planeta lento cambia de signo, siempre trae un regalito y trae algo distinto. Y a mí eso me parece muy interesante, ¿sí? Me entretiene y quiero ver qué pasa. Quiero ver también qué pasa en las cartas de mi carta y en las personas que yo conozco con tanto movimiento en el signo de Aries. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto que se inicia, ¿no? Yo creo también que hay algo con Aries que, como yo les decía antes, a mí me parece, me gusta mucho, pero también hay una parábola bíblica que es la parábola del sembrador, ¿no? Que la parábola del sembrador es que uno tira las semillas, el sembrador tira las semillas y no todas las semillas dan frutos, ¿no? Porque las semillas, algunas las quema el sol, otras caen en un lugar que por lo que sea no está dado el ambiente para que crezcan, e incluso las que crecen no crecen todas iguales, ¿no? Y yo creo que hay una cosa con Aries que es un signo de sembrar y un poco así, ¿no? A la marchanta, que no te importe mucho y creo que en ese punto
hay muchas cosas que pueden pasar, hay muchas cosas que pueden florecer, hay muchas cosas que pueden crecer. Y creo que el desafío es entender que no todas van a crecer de la manera que yo espero. No todas van a crecer de una manera mágica, no todas van a crecer si yo no las cuido, si yo no las riego, si yo no me preocupo por ellas, ¿no? La inmediatez de lo de Aries hace que nos cueste tener disciplina sobre eso y en ese punto Saturno va a ayudar, ¿no? Creo también que todo esto que pasa en Aries con Neptuno entrando puede también crear esta estos como cambios en nuestra forma como de nuestras ideologías, no sé cómo decirlo, como nuestras formas de medio de entender el mundo, ¿no? Me parece que nada, que a mí me da mucha curiosidad ver lo que va a pasar. También va a haber que ir haciéndolo paso a paso porque pasan muchas cosas, ¿ok? Así que bueno, por ahora dejo acá. Muchísimas gracias por escuchar hasta acá y nos vamos viendo. Chau, feliz año.